Saluda Yanira Mendoza aquí en Hablemos de Relaciones y Divorcio por Motiva Activa. Esta mañana tenemos un tema que de verdad es de muchísimo interés para estas personas que están planificando una boda, para estas personas que se quieren casar y que tal vez quieren proteger sus intereses, estas personas que tienen mucho y quieren pues básicamente no compartir en el futuro. Hoy, esta mañana, les vamos a hablar de los acuerdos prenupciales. Así es que manténgase aquí porque el abogado nos trae muchísima información y pues vamos a darle la bienvenida al licenciado Julio Joglar, que nos ha hecho el honor de estar con nosotros de nuevo. Gracias por estar acá. Buenos días. Gracias. Entonces, la primera pregunta que tengo, licenciado Joglar, es ¿qué es un prenupcial? Es básicamente un contrato entre dos partes que se prepara antes del matrimonio, donde se resuelven antes de mano posibles problemas que van a tener si hubiese un divorcio. La idea del acuerdo prenupcial es básicamente preparar la división de propiedad y tenerlo todo antemano. En caso de un divorcio, en verdad no hay ninguna litigación, se dividen los bienes como se acordó y todo lo estipulado, y típicamente el divorcio debe ser algo bien simple, bien básico, porque ya todo está preestipulado. Ajá, interesante. ¿Cómo nos protege un acuerdo prenupcial? Bueno, un acuerdo prenupcial básicamente protege la propiedad. Okay, si tú tienes, por ejemplo, mucha propiedad y tienes temor de que si hay un divorcio, la otra parte va a querer parte de esa propiedad, que entonces es bueno tener ese acuerdo prenupcial para que entonces no haya ese riesgo de que la propiedad pueda ser perdida o tengas que darle parte de esa propiedad a la otra persona en caso de divorcio. Wow. La siguiente preguntita que tenía es, ¿cuáles podrían ser las desventajas para alguien que firma un acuerdo prenupcial? Una de las desventajas es que cuando tú firmas un acuerdo prenupcial, la mayoría de los acuerdos prenupciales en el estado de Texas incluyen cláusulas donde tú no vas a recibir ninguna manutención ni ningún tipo de ayuda durante el divorcio. Eso es una desventaja porque aunque la propiedad tuya está protegida, por el otro lado, si durante el divorcio hay inconvenientes donde perdiste tu trabajo o no tienes ninguna manera, ningún ingreso en ese momento, típicamente durante un divorcio los jueces pueden ayudar a la esposa o al esposo a que la otra parte provea un ingreso temporal en lo que esa persona se levanta. Y cuando tú firmas un acuerdo prenupcial, todos estos acuerdos prenupciales en el estado de Texas incluyen esa cláusula donde tú cedes ese derecho. Para mí esa es una de las desventajas mayores. Wow. ¿Un acuerdo prenupcial es negociable? ¿Podría la otra persona, la parte firmante, podría decir, no, a mí no me gusta esto, podríamos cambiarlos por esto? ¿Se puede negociar? Seguro que sí. Todo es negociable. Es un acuerdo prenupcial. Wow. Yo sé que esto es bien ahí arriba, pero las personas en Hollywood, ellos hacen sus acuerdos prenupciales con ciertas cláusulas donde dice, bueno, si yo me quedo los 5 primeros años contigo, tú me tienes que dar tantos miles de dólares o millones de dólares en algunos casos. ¿Eso se puede hacer como con gente normal y corriente como nosotros? Sí, técnicamente se puede. Eso es algo que nosotros no vemos mucho, pero técnicamente se puede. Hay ciertas excepciones a la regla. Por ejemplo, en el estado de Texas tú no puedes hacer acuerdos prenupciales que afecten la relación de padre y niño. Por ejemplo, no puedes hacer un acuerdo donde los niños no van a recibir manutención o algo así. Después que sea acuerdos basados en propiedad y entre las partes nada más, sí, se puede. Se puede. Un ejemplo de esto sería, digamos, si
la persona con el dinero, básicamente. Pues se han visto casos que hay millonarios que se casan con personas que no las dejan trabajar. So, ellas no están generando ningún dinero propio. Pero a la hora de una infidelidad por parte del Señor, o si la quiere cambiar por alguien más, si esta persona estuvo 5, 10, 15 años ahí, pues no generó ningún income. So, esta persona podría decir, ok, si yo me divorcio de ti y tú fuiste el causante de ese divorcio, yo quiero tanta cantidad de dinero para poder subsistir mientras encuentro un trabajo, mientras veo cómo sobrevivo en la vida. ¿Eso se puede hacer aquí en Texas? Se podría, absolutamente, sí. Después Ok. que las partes entren en ese contrato y esté escrito y esté claramente definido, se puede. Muy bien. Y esto muchas personas no lo saben. De hecho, y sería mi siguiente pregunta, hay personas que les dan el contrato prenupcial horas antes de la boda. ¿Eso es legal o? Sí, es legal, pero no es recomendado Ok. porque te estás exponiendo a que la persona, después si hay algún problema en el futuro, la persona puede hacer, básicamente argumentar que firmó el contrato prenupcial bajo presión. Eso puede anular ese acuerdo prenupcial. Eso es algo que no se recomienda. Y la persona debe tener también la oportunidad de hablar con un abogado. Yo supongo, yo me imagino una situación donde alguien haga eso y básicamente venga donde el juez y le diga anule el acuerdo prenupcial porque lo hice bajo presión. Me lo presentó 2 horas antes de la boda, era o me casaba y Sí. gastamos $50,000 en la boda y tenía toda mi familia aquí. Y yo me imagino el juez mirando al señor y decirle, ¿por qué le pusiste esto 2 horas antes de la boda? El riesgo existe de que la corte pueda anular ese acuerdo prenupcial. Yeah. Especialmente si te dicen o lo firmas o no me caso. Correcto. He conocido varias personas que les ha pasado esa situación. Así es que es importante que se informen y que si algún día ustedes se encuentran en esta situación, pues sepan que pueden decir no o pueden pedir más tiempo para estudiar el documento y llevarlo con un profesional. Y la parte firmante, ¿tú crees que debería tener abogado? Absolutamente. 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 Uno nunca debe firmar un acuerdo prenupcial sin tener consejo legal, sin, por lo menos, aunque no quiera contratar un abogado, por lo menos que el abogado te explique a ti los pros y los contras, cuáles son las consecuencias negativas de firmar ese acuerdo prenupcial. Wow. ¿Qué podemos incluir en un acuerdo prenupcial? Típicamente el acuerdo prenupcial incluye la división de propiedad y deudas. Por ejemplo, todo lo que uno tiene, toda la propiedad que uno tiene en ese momento, pues esa propiedad va a ser propiedad separada de esa persona en caso de divorcio. Y hay otras cláusulas importantes, como por ejemplo el hecho de que la propiedad que se cree durante el matrimonio se vaya a predeterminar como propiedad separada de la parte quien firmó quien compró la propiedad. En el estado de Texas nosotros tenemos muchas leyes en cuanto a propiedad separada. Desde ese punto de vista, a veces el acuerdo prenupcial no es tan importante en el estado de Texas como en otros estados, porque nosotros tenemos leyes en cuanto a propiedad separada. Pero hay ciertas cosas que el acuerdo prenupcial protege y previene, como por ejemplo en el estado de Texas, aunque tú compras una casa antes del matrimonio y esa casa se pagó durante el matrimonio, la otra parte tiene derecho a pedir reembolso de fondos que se usaron del estado marital para pagar esa propiedad separada. Eso típicamente es un punto grande de litigación. Eso es algo que se puede prevenir con un acuerdo prenupcial, donde se estipule una cláusula que en caso de divorcio no va a haber una petición para reembolso. Desde ese punto de vista, eso es algo positivo en un acuerdo prenupcial para la persona. Para la persona que está haciendo el acuerdo, para pero no para la otra. Exacto, para la otra persona no necesariamente. Eso es algo que se puede negociar. La otra persona puede decir, espérate un segundo,
yo no tengo ningún problema que esto te toque a ti, esta propiedad te toque a ti si nos divorciamos, pero vamos a poner una cláusula que entonces el estado marital va a ser reembolsado por el dinero que se usó en pagar esa propiedad. Pues yo no te voy a pagar la casa tuya durante el matrimonio con mi trabajo para que después tú te quedes con ella. Exacto. Y por eso precisamente es importante que la persona firmante tenga su propio abogado, porque el abogado que hace el acuerdo prenupcial está velando por los intereses de su cliente, Correcto. no de la persona que está firmando. Así es que es importante que vaya y busque un abogado que le ayude a revisar su contrato prenupcial. Julio, ¿se podría pedir que las propiedades adquiridas después de la boda se consideren bienes en común? Sí, hay hay cláusulas en el acuerdo prenupcial donde se indica que cierta propiedad, bajo ciertas condiciones, la propiedad se puede considerar propiedad como un bien común. Obviamente hay unos requerimientos, pero se especifica bien claro cuáles son los puntos para que esa propiedad sea propiedad común. Mira, yo, mi opinión muy personal, yo estoy de acuerdo con los acuerdos prenupciales que protejan lo que tú ya tenías antes que te cases con esta persona. Pero si viene esta persona sin nada y te casas con ella, pienso que lo más normal y lo más justo sería que de aquí en adelante, del momento de la boda, del matrimonio en adelante, estas personas empezaran a crear bienes mancomunados como lo hace cualquier persona que no tiene un prenup. Eso podría discutirse en el acuerdo prenupcial. Correcto, seguro. Así para que la persona que firma ese acuerdo prenupcial no se vaya de esa relación sin nada, por lo menos se vaya con lo que crearon durante el matrimonio. Pero eso es lo importante, por eso es que es bien importante que uno tenga abogado, para asegurarse que el abogado te explique. Tú sabes que tú estás cediendo este derecho, ok, pues yo no quiero ceder ese derecho, pues entonces vamos a negociar esta cláusula con la otra parte para asegurarnos de que esa cláusula no entra como parte del acuerdo prenupcial. Sí. Entiendo. La otra cosa que te iba a preguntar es si esta persona que tiene el acuerdo prenupcial para cuidar sus propiedades, si estas propiedades están generando dinero y se casa con alguien más, ese dinero se considera bien de esa persona o es bien común para las dos personas. Es bien separado. Bien separado. Sí, es el ingreso derivado de propiedad separada se considera propiedad separada. Ok. Porque he escuchado muchas personas que venden sus propiedades y luego las invierten en una casa nueva para el nuevo matrimonio y todas esas cosas. Entonces ya ahí se pone un poquito tricky, ¿no? Porque entonces ese dinero que se utilizó de una propiedad pasada se convierte en bien mancomunado. Pero eso, no. Cuéntame. Si la propiedad separada se vende y los fondos que se usaron, los fondos de la venta de la propiedad separada se usan para comprar otra propiedad, esa otra propiedad que se compró sigue siendo propiedad separada. Si se usaron con eso, el truco es que esta persona tiene que demostrarle a la corte esa cadena de transferencias de dinero, brincando de propiedad separada a propiedad separada. Y si esa persona no puede comprobar eso, entonces la ley presume que es propiedad del estado marital. Otro de los problemas es que aunque la corte no diga que esta propiedad, la segunda propiedad es propiedad separada, el juez puede determinar que fondos separados se usaron para comprar esa propiedad separada y le da a esta persona un reembolso al estado separado de la persona de todos los fondos que se usaron para la casa. Es un dolor de cabeza. Por eso es importante que tenga un abogado para que le explique exactamente lo que está firmando. Julio, ¿se puede impugnar un acuerdo prenupcial en Texas? Se puede, pero es bien difícil. Es virtualmente, no voy a decir imposible, pero es bien difícil. La Constitución y las leyes de Texas le dan prioridad a los acuerdos prenupciales y se presumen que los acuerdos prenupciales son válidos y la presunción va a favor del acuerdo prenupcial. Atacar y pedirle a la corte que anule un acuerdo prenupcial es sumamente dificultuoso. En mi
carrera de 30 años, yo he tratado de impugnar y declarar, anular acuerdos prenupciales y es bien difícil. El código de Texas es bien claro y las circunstancias donde uno puede invalidar esos acuerdos son nada más 2 o 3 circunstancias y es bien difícil conseguir evidencia y probar que convencer al juez que se anule ese acuerdo prenupcial. Bueno, pero una de esas causas podría ser que te lo presenten unas horas antes de la boda, ¿verdad? Y tengas que firmar bajo presión. Podría ser. Y la otra es que te emborrachen y te hagan firmar. Exacto, podría. Podría. ¿Cuáles son las causas donde de verdad tú dices, han comido, ya gané este caso? Una de las causas típicas es, por ejemplo, fraude. Interesante. Sí, fraude. Sí, uno puede probarle a la corte que el acuerdo prenupcial se firmó bajo fraude, pero eso es algo bien ¿Qué difícil. constituiría un fraude? Bueno, por ejemplo, que la persona le presentaron el acuerdo prenupcial y la persona no lo leyó, se lo presentaron como otro documento. Tu futuro esposo llega donde ti se siente y le dice, oye, firma aquí rapidito que esto es un traspaso de título de carro. Y la persona firma y después sale que es un acuerdo prenupcial, pues eso sería evidencia de fraude. Eso sería evidencia de... ¿Y cómo se podría probar? Ese es el punto. Ajá. Ese es el punto. Okay. El futuro esposo no va a venir después a decir, oh, sí, yo le mentí, yo hice que esto firma. Interesante. Fraude es una de las razones, pero aunque las razones son bien pocas para invalidar un acuerdo prenupcial, probar esas razones a veces es más difícil que la razón. Por eso es bien importante que antes de que una persona firme un acuerdo prenupcial, entienda lo que está firmando, hable con un abogado y sepa bien exactamente qué derechos está cediendo y qué derechos no está cediendo, porque es bien difícil. Y también qué incluir a su beneficio. Correcto. Porque son negociables, ya escucharon acá. Los prenupciales son negociables. Otra cosa que te iba a preguntar es, ¿se puede enmendar un contrato prenupcial? Sí, absolutamente. O sea, el Código de Texas provee básicamente en Texas puedes hacer acuerdos prenupciales, pero también puedes hacer acuerdos postnupciales. Acuerdos después que te casas. Y esos acuerdos se pueden hacer, por ejemplo, acuerdos comunes que nosotros hacemos son acuerdos donde propiedad que se compró durante el matrimonio que es propiedad del estado marital, se puede considerar propiedad separada durante el matrimonio. Eso sí, eso se hace y se pueden enmendar acuerdos prenupciales también y se pueden hacer todas esas cosas. A lo mejor no va a ser tu departamento, te voy a preguntar algo de testamentos, pero ¿un testamento podría invalidar un acuerdo prenupcial? No sé la respuesta a eso, porque todo depende cuándo se hizo el testamento y quién incluye en el testamento. Las leyes son diferentes y la ley testamentaria no es el campo mío, pero dependiendo, o sea, si se hizo después del acuerdo prenupcial, si se hizo antes. Ok. Para las personas viviendo en unión libre, ¿sería válido ante la ley que firmen un acuerdo prenupcial? Esa es una pregunta complicada y buena, porque personas que viven en unión libre podrían técnicamente hacer un acuerdo prenupcial. El problema es que un matrimonio de unión libre en el estado de Texas es un matrimonio declarado. Y ese matrimonio per se no tiene una fecha de inicio. La persona tendría que llenar una demanda de divorcio en la corte y entonces el juez encuentra que hubo un matrimonio de unión libre y entonces dar una fecha. Si el juez da una fecha antes o después, eso puede afectar el matrimonio,
el contrato documento. prenupcial. Sí, es una situación un poquito delicada. Lo segundo es que todo depende cómo es el matrimonio de unión libre. Si el matrimonio, en el estado de Texas hay dos maneras de tener un matrimonio de unión libre. Una es yendo y firmando un documento que se conoce como declaración de matrimonio de unión libre. Y la segunda es no firmar ningún documento, pero establecer los requerimientos para que un matrimonio de unión libre exista en el estado de Texas. Mi recomendación es que si uno quiere asegurarse que ese documento, ese acuerdo prenupcial tiene validez, que se firme y que entonces se haga una declaración de matrimonio de unión libre firmada en un documento que requiere la ley de Texas. Así tenemos una fecha de inicio del matrimonio y tenemos esa cadena de aquí está el acuerdo prenupcial, aquí está la fecha de matrimonio. Porque al no firmar ese documento de matrimonio de unión libre, uno está exponiéndose a que el juez decida después una fecha o qué fecha y puede hasta cierto punto causar problemas en ese documento. Muy, muy interesante. Sí. ¿Qué pasa para las personas que, digamos, están viviendo en unión libre y alguien se saca la lotería y te hacen firmar un acuerdo prenupcial? Un gane de lotería no está incluido, pero como no está establecido en el papel, ¿eso podría entrar en un prenup? Sí, podría entrar. Porque en el estado de Texas cualquier premio que uno gane en la lotería se considera propiedad del estado marital si no está casado y está sujeto a división. Ok. Si uno tiene dudas, uno tiene problemas y tú estás viviendo con alguien y tú piensas que esa persona puede después venir y decir, ¿sabes qué? Tú y yo estamos casados. Dame la mitad. Yeah. Mejor hablar con un abogado. Exactamente. Y tomar medidas sí. para proteger ese premio. Sí, estoy entendiendo que si haces un acuerdo prenupcial y tú eres la que firmas, también puedes poner esas cláusulas que de ahora en adelante todo lo que venga, incluyendo billetes de lotería, pues va a ser de los dos. Uno puede hacer eso. Ese es tu derecho y lo puedes hacer, ¿right? Correcto. Siempre y cuando obviamente la otra parte quiera. Y si esta parte no está de acuerdo, entonces piensa dos veces dónde te estás metiendo. Porque si no quiere compartir los bienes contigo, entonces, ¿cuál es el punto de esta unión? ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿hay algo que no se puede incluir, que definitivamente no es parte en los contratos prenupciales? Típicamente una de las cosas que no se puede incluir y hay un párrafo en el contrato prenupcial que especifica que uno no puede poner estipulaciones en cuanto a los derechos de los niños. Okay. Por ejemplo, uno no puede hacer un acuerdo prenupcial donde si nos divorciamos tú no me vas a pedir a mi manutención para mis hijos. Eso es ilegal en el estado de Texas. Eso no, el juez no tendría que acatarse a eso. Entiendo. Típicamente esas son la mayoría de las cosas, ciertas cláusulas que afectan los derechos de los niños. Ok. ¿Y qué tal si tal vez no dices precisamente eso, que no te den manutención, pero algo que diga, si yo tengo 2 niños, tú me das $10,000 extra, pero no por los niños, sino por haberle parido 2 hijos al cristiano? ¿Se puede? Wow. ¿Se puede incluir ahí? Bueno, se podría. Ahora, que puedan haber problemas después con el juez, es posible porque los jueces ya tienen esta predisposición a no darle mucho peso a acuerdos en relación a los niños. Tendría que ser algo bien especificado, que sea bien claro a la corte que no es per se un derecho de los niños o algo relacionado a los niños, es básicamente la parte que firmó el acuerdo. No, esto es dinero para mí. Si yo tengo 1 o 2 niños o sea lo que sea, pero que no sea conectado con manutención, porque eso puede hacer que el juez declare esa sección en específico inválida. Oh, wow. Ok. Fuerte de que en un acuerdo prenupcial el juez no necesariamente tiene
que invalidar el acuerdo prenupcial. Nuestros acuerdos prenupciales en el estado de Texas contienen una cláusula que dice que por si alguna razón el juez invalida cierta sección del acuerdo, el resto del acuerdo es válido. Okay. So, mucha gente... Sí. Eso es algo que mucha gente viene a la oficina y me pregunta, me dice esto, que esta cláusula, esto y esto y esto, ¿podemos invalidar el acuerdo? No necesariamente, porque el acuerdo, si tú ves al final, tiene otro párrafo donde dice que si la corte encuentra que un párrafo es inválido, eso no necesariamente invalida el acuerdo entero. Ok. Interesante. So hay que tener cuidado cómo se pide ese dinero. La razón por la que hago énfasis en esto es porque si alguien va a firmar un acuerdo prenupcial, va a tener hijos con esta persona que está protegiendo sus bienes y luego a la hora de un divorcio o separación, lo digo porque tengo un cliente en este momento que le pasó, ella tiene 2 niños, pero como ella firmó sin pensar o sin buscar un abogado para que le explicara, entonces ahora ella se tiene que ir sin derecho a nada. No había bienes mancomunados, o sea, él protegió muy bien todos sus bienes, o ella se va de la casa solamente con la manutención que él le tiene que dar. Y pues es triste ver eso, porque después de tantos años de dedicarte a tu hogar, de dedicarte a tus hijos, a tu esposo, y de repente te digan, ¿sabes qué? Ya no te quiero, te tienes que ir, y luego sales sin nada. Entonces, ese es uno de los lados oscuros de los acuerdos prenupciales. Y sí. Hay mucha gente que está a favor de los acuerdos prenupciales y hay mucha gente que está en contra de los acuerdos prenupciales. Y yo entiendo el argumento de ambos lados. Bueno, desde el punto de vista lógico no es ni bueno ni malo, es simplemente quién está tomando ventaja del documento, ¿verdad? Porque si es la persona protegiendo sus bienes, pues chévere, le fue perfecto a él, pero la otra persona queda desprotegida. So, para evitar esas situaciones es importante que la persona busque un abogado, busque un profesional para que le diga qué es lo que ella puede incluir y hacer preguntas. O sea, ¿puedo incluir esto? ¿Puedo pedir esto? Porque si no lo pide, pues no se lo dan, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal los acuerdos postnupciales? Cuéntanos un poquito de eso. Acuerdos postnupciales también se pueden ejecutar en el estado de Texas y básicamente es un acuerdo donde ambas partes durante el matrimonio deciden que cierta propiedad se va a considerar la propiedad separada de la otra persona. Típicamente todo lo que se adquiere durante un matrimonio en el estado de Texas se considera parte del estado marital y está sujeto a división por la corte. Mucha gente viene donde mí y dice, yo quiero un acuerdo postnupcial, un acuerdo donde esta propiedad, que es propiedad del estado marital, yo quiero que se considere mi propiedad separada. ¿Por qué? Pues porque yo fui quien creé esta propiedad, yo creí esta propiedad yo la trabajé, yo puse todo el dinero, yo he hecho todo, mientras mi esposo o esposa están trabajando, haciendo sus cosas y mi esposo está de acuerdo, él piensa que sí, que está bien, que debe ser mi propiedad separada, eso para evitar problemas en un divorcio, yo quiero establecer que esto va a ser mi propiedad separada. La gente lo hace a menudo, vienen donde mí, hacemos esos acuerdos postnupciales y establecemos cambio de propiedad, estado marital a propiedad separada. Okay. Sí, pero esa es típicamente la razón principal que la gente hace eso. Ok, no son tan comunes como los acuerdos prenupciales. No son tan comunes, no. Ok. Y la otra pregunta que tenía para ti es que si alguien te lleva a ti un acuerdo prenupcial, ¿qué es la primera cosa que tú revisas ahí? ¿Qué es lo que buscas? Lo primero que yo reviso en un acuerdo prenupcial cuando alguien viene donde mí son las firmas y las fechas cuando se firmó el acuerdo prenupcial y cuando se firmó la lista de propiedad que está anexa al acuerdo prenupcial. Okay. La razón es porque un acuerdo prenupcial, una de las cosas que se puede hacer que el acuerdo prenupcial se invalide es que la lista de propiedades se firmó después que la persona firmó el acuerdo prenupcial. Para que un acuerdo prenupcial tenga validez, ambas partes tienen que tener conocimiento de la propiedad que la otra parte tiene. ¿Ok? Y hace sentido. ¿Ok?
Tú te vas a casar con una persona y la persona te dice, firme este acuerdo prenupcial. Ok, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú estás protegiendo? Mi carro, más nada, el carro mío. Ok, entonces, ¿cuál es el punto de hacer un acuerdo prenupcial? Entonces, la ley quiere que tú escribas una lista de toda la propiedad que tú tienes en ese momento. Así eso le da notificación a la persona y la persona le da el conocimiento de decir, ok, tú tienes esta compañía, tú tienes estos millones de dólares, tú eres multimillonario, esto y esto y esto. Ok, yo tengo conocimiento, entiendo lo que tú eres dueño y te lo estoy cediendo. Lo que no queremos ver es que una persona le ceda algo que ya no sabía que existía, porque entonces tú estás cediendo algo y no entiendes el derecho y no sabes lo que cediste. So, es bien importante que en el acuerdo prenupcial, ¿sabes?, la persona tenga conocimiento de esa propiedad, y a veces hay problemas donde el acuerdo prenupcial se firmó primero y después tú ves que la persona firma y notariza la lista de propiedad un día después. ¿Y qué pasa en esa situación? ¿Puedes invalidar? Eso es una razón para invalidar el acuerdo prenupcial. Interesante. Porque básicamente lo que te deja saber es que la persona firmó el acuerdo prenupcial sin saber lo que esta persona tenía. Y después al otro día te presentan una lista, esto es lo que tengo. Ok, pues si yo hubiese sabido que eso es lo que yo estoy cediendo, yo no hubiese firmado el acuerdo prenupcial. Exacto. Y por eso la ley quiere que se firme. Que tú discutas cada cosa que tienes. Exacto. ¿Qué pasa con estas personas que se les olvidan una o dos, tres cositas por ahí? Dependiendo lo que se les olvidó. Si lo que se le olvidó fue algo pequeño, algo sin importancia, tomando en consideración el tamaño del estado separado de la persona, a veces el impacto no es negativo. Y hay cláusulas en el acuerdo prenupcial que especifican que si hay algo que se les olvidó o algo que no se mencionó, pues eso no invalida el acuerdo prenupcial. Pero si, por ejemplo, el acuerdo prenupcial tenía un carro, una cuenta de banco con $100 y de momento nunca se incluye en la lista una corporación multimillonaria y multinacional, ya hay problemas. Ok. Pero ¿por qué hace diferencia si de todas maneras tú no vas a ver un centavo de eso? Hace diferencia porque la idea de un acuerdo prenupcial es que la persona que está cediendo, o sea, la ley presume que en el estado de Texas todo lo que se adquiere durante el matrimonio es propiedad del estado marital. So, cuando uno firma un acuerdo prenupcial, tú estás cediendo ese derecho. Tú estás básicamente diciendo, mira, yo entiendo que yo tengo este derecho, que esto sea mío, pero yo lo estoy cediendo. So, nuestro sistema legal reconoce eso, pero también reconoce la importancia de que ese acuerdo sea claro, que tú entiendas lo que tú estás cediendo. So, es difícil convencer a un juez de que uno tenía conocimiento, que uno cedió algo voluntariamente cuando tú no sabías lo que estaba cediendo. Interesante. So, por eso la ley está segura de que tú entiendas lo que tú estás cediendo y que la otra persona tiene la obligación legal de demostrarte a ti, hey, esto es lo que tú vas a ceder. Si tú firmas este documento, tú estás cediendo esto y esto es lo que yo tengo. So, hay que asegurarse de que uno sea bien claro. Cuando yo preparo mis acuerdos prenupciales, yo entrevisto a mis clientes y les digo, necesito que me des una lista de todo lo que tú tienes, todos los carros, todas las cuentas de banco. Yo en mis acuerdos prenupciales pongo cuentas de banco, propiedad, bienes raíces, compañías, corporaciones. Mientras más detalles se incluya en ese acuerdo prenupcial, mejor para tu cliente. ¿Ese acuerdo prenupcial tiene que también incluir deudas? También incluir, absolutamente. De hecho, hay un exhibit, exhibit A, donde está la propiedad, que va a ser la propiedad separada de la parte A, exhibit B, que va a ser la propiedad separada de la parte B, y entonces el C, que va a ser la deuda separada de la persona A, y el D, que va a ser la deuda de la persona. Se me ocurrió una pregunta ahorita. Si no hay acuerdo prenupcial, ¿esas deudas previas podrían convertirse en parte de la deuda mancomunada? Podrían, y esto es un tópico bien controversial. Que por muchos años, muchos abogados y mucha gente
ha tenido entendimiento de que las deudas adquiridas durante el matrimonio son deudas del matrimonio, que mi esposo paga la mitad y yo pago la otra mitad. El problema es que eso no necesariamente es así. El Código de Texas, aunque especifica que la propiedad adquirida durante el matrimonio es propiedad del estado marital, el Código de Texas no especifica que la deuda incurrida durante el matrimonio está sujeta a división. Interesante, ¿Ok? muy bien. Eso no está en los libros de nosotros, en las leyes no está. Por muchos años ha habido ciertos casos en las cortes del estado de Texas donde se declaró que deudas eran sujetas a división, pero últimamente, en los últimos años, las cortes han revisitado esos casos y han dicho, espérate, nuestro sistema malentendió estos casos. Estos casos nunca dijeron que esa deuda, que toda deuda es deuda sujeta a división. Hay ciertas deudas bajo ciertas condiciones, pero no toda deuda. En este momento, la contestación corta a la pregunta es no. Bajo la mayoría de las circunstancias, las deudas no están sujetas a división. Por eso no quiere decir que los jueces tomen esas deudas en consideración cuando se divide el estado marital. En otras palabras, el juez puede decir, ¿sabes qué? Esta deuda de $30,000 de tarjeta de crédito, señor, esa es su tarjeta de crédito, usted la paga. Yo no voy a ordenar que el señor pague $15,000 de esa tarjeta. Pero por otro lado, la casa, le voy a dar a usted $15,000 más. Oh, ok. Para tomar en consideración esa deuda que usted va a pagar. Los jueces juegan con esos números para tratar de crear una división justa y equitativa. Sí. Y aquí surgió otra pregunta para estas personas, digamos, amas de casa que nunca han trabajado y el esposo tiene un negocio independiente, pero tienen una deuda gigantesca con el IRS, Internal Revenue Services. Entonces, los esposos le dicen, bueno, si tú te vas, también te queda la deuda de las taxas que vas a tener que pagar. He escuchado muchísimas veces eso y las personas a veces no se van por miedo de que ellos no van a poder pagar esa deuda. ¿Qué tan real es eso? Eso es una buena pregunta porque mucha gente tiene problemas entendiendo el concepto de división de taxes. Y la razón es porque los taxes federales están regidos bajo reglas y leyes federales. Y el gobierno de Texas o el sistema legal en Texas no tiene jurisdicción sobre el gobierno federal. En otras palabras, el juez en el estado de Texas no puede decir, ok, tú eres la persona que estás obligada a pagar estos taxes y tú eres la persona que estás obligada a pagar esos taxes. El juez lo puede técnicamente hacer, pero el gobierno federal no tiene que seguir esa instrucción del juez, porque el gobierno federal está arriba del gobierno estatal. El problema que eso crea es que, por ejemplo, y ha pasado y pasa a menudo, personas ponen en el decreto de divorcio que mi esposo va a ser responsable por la mitad de esta deuda de taxes. Pero las leyes federales de taxes básicamente dicen que ambas partes son responsables por los taxes. Y a la hora de la verdad, el gobierno federal después no les importa lo que el juez dijo, vienen y te quitan a ti de tu cuenta de banco todos los taxes. Wow. Entonces la persona viene donde mí y me dice, tengo coraje porque en el decreto dice que él me tiene la mitad, no me la dio y me quitaron a mí todos los taxes. Esa es la prerrogativa del gobierno federal. Y el único recurso que entonces tú tendrías sería establecer una demanda nueva para que entonces tu ex esposo te reembolse a ti ese dinero. Y obviamente se incurre en gastos de abogado, en tiempo y es problemático. Yo lo entiendo, pero eso es algo que pasa a menudo y eso es algo que es bien problemático para la gente entender, que cuando tú llegues a un acuerdo en mediación o cuando tú trates de llegar a un acuerdo, asegúrate que el abogado tuyo y que tú entiendes y tratar de explorar otras maneras de tú recobrar ese dinero sin llegar a un acuerdo sin tener que crear lenguaje que esté en contra de las leyes federales.
Por ejemplo, a veces yo les recomiendo a mis clientes, yo les digo, mira, ustedes tienen una deuda de $30,000 de taxes, ¿ok? El gobierno federal va a ir detrás de ustedes dos por esos taxes. Entonces, si ponemos en este decreto donde él va a ser responsable 100% de eso, es posible que eso te ayude, pero es posible que no. ¿Por qué no entonces? Otra manera de tú asegurarte de que tú tengas ese dinero, una cosa que yo recomiendo a veces, por ejemplo, es si ustedes están de acuerdo que la casa se va a vender, pues poner una cláusula donde la casa se vende y se pagan esos taxes federales primero, antes que nada, y después lo que quede, entonces se divide. Así uno se saca esa deuda de la cabeza y así se resuelve ese punto sin que haya pegaste más dinero en abogados y las cosas se compliquen después. Exacto. Bueno, y ya pues casi llegamos al final del programa. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que tú les darías a las personas que están considerando casarse, pero se sienten forzados o a lo mejor están firmando ese acuerdo prenupcial voluntariamente? ¿Qué es el consejo que tú les darías? Nunca firmes un acuerdo prenupcial sin antes consultar a un abogado. Nunca. Jamás. Y si te está poniendo tu futuro esposo presión para que lo firmes, ya eso es un Una bandera roja. Como decía mi mamá, lo que mal empieza, mal acaba. Exacto. Y la otra recomendación es que ellos pueden negociarlo, es negociable. Y si al final decides firmarlo, asegúrate que tu abogado entiende cuáles son las necesidades tuyas y las expectativas y tratar de negociar lenguaje a tu favor. Exactamente. Por eso busque un abogado. El licenciado Joglaria a sus órdenes para hacerles su acuerdo prenupcial. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Gracias. Hasta luego. Hola, soy Yanira Mendoza, tu coach de divorcio, pero no te entreno para divorciarte. Mi trabajo consiste en brindarte una atmósfera amigable y confidencial donde puedes sentirte segura y desahogar tus emociones. Mi experiencia como paralegal de divorcios me permiten acompañarte y brindarte guía durante el proceso. Conmigo aprenderás a enfocarte y a manejar herramientas de comunicación que podrás usar con tu abogado y con tu pareja. Tu bienestar físico, emocional,